ahora sí. Es que están las tardes de verano duras, Ignacio. Decíamos muchas gracias sobre todo a Samuel Ortiz, a todo el equipo de Cultura Fundación Ibercaja. Yo creo que hacen una labor espléndida. Ignacio lo ha podido ver hasta en este previo. Yo creo que ha visto hasta algún Goya, que para una persona como él es maravillosa. Gracias a este público, Ignacio, ¿qué te parece venir así a Zaragoza? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias al público en primer lugar, a todos los que habéis venido y espero que pasemos muy buen rato. Y Hombre. gracias, por supuesto, también a Adriana y a la Fundación Ibercaja, por supuesto. No, pero esto es un meritazo de verdad, o sea, estar aquí en una tarde como hoy para disfrutar de lo que vamos a disfrutar de este Meditarte, hablar de cómo en este ciclo decimos siempre que es un ciclo de gente que cambia el mundo. Entonces, gracias por unirte a esta corriente que nos trae tantas cosas y generalmente es un ciclo que nos trae algo tan bonito como aragoneses talentosos que a veces pensamos, se nos están yendo, ¿verdad? En el caso de Ignacio, estudió Bellas Artes, ha recorrido el mundo, con un máster estuvo en Nueva York, ahora lo tenemos por Madrid o de vuelta o por donde sea que esté, pero con una pata en Zaragoza, que le reciban así en la ciudad, pero que sepas también que esta ciudad presume sus talentos y tú eres esas maravillas de los talentos. Bueno, muchas gracias, Adriana, desde luego. O sea, yo además, bueno, yo ahora vivo en Madrid, pero vengo a Zaragoza constantemente. Tengo aquí a muy buena parte de mi familia y me encanta venir por aquí porque es una ciudad maravillosa. Bueno, y además agradecemos eso, decíamos, que tengamos gente así para que tenga esa patita metida aquí para cuando ocurren cosas y las hagan pasar también ellos. Pero yo he introducido parte de esta historia porque me parece importante cuando hablemos vamos a hablar de Meditarte, por supuesto vamos a hablar de Meditarte, que es este libro que está fuera, como decíamos, que están los compañeros de Librería de París con él, del que permitiremos hacer preguntas, que alguno te vendrá para que lo firmes como es lógico porque encima es tu casa. Pero antes de hablar del libro yo creo que hay que hablar de cómo llegamos hasta esto. Y cómo llegamos hasta esto, Ignacio, la primera es a través de una vida que en tu caso está consagrada al estudio del arte, a través o sea, en la propia formación Ujú. que te lleva a recorrer un mundo, que te lleva a recorrer un camino, que te llega a conocer también el budismo, te llega a conocer Nueva York. ¿Qué ocurre en una vida para que, para que uno se empiece a introducir en algo que suma el arte y la meditación? Sí, bueno, creo que he tenido, como dices, ¿no? Un recorrido vital pues bastante peculiar, apasionante, por supuesto. Yo sí que creo que el libro se llama Meditarte porque realmente une esas dos grandes pasiones que yo he tenido siempre desde pequeño, ¿no? El arte y la meditación. Y sí que, desde luego, el arte ha estado muy presente desde muy joven, ¿no? O sea, en mi familia siempre un interés muy grande por la cultura, por la lectura, por la investigación, por la curiosidad, ¿no? Que al final, pues todos estos valores que te inculcan de pequeño, pues te van pues impulsando y al final, pues fíjate, al final empecé a estudiar Bellas Artes y me licencié especializándome en pintura, pero fíjate que luego tuve un interés mayor por dedicarme profesionalmente más a lo que es el mercado internacional del arte, ¿no? He trabajado en casas de subasta, en galerías, en ferias internacionales y finalmente, mientras yo estaba con una beca estudiando en Nueva York, un máster en Art Business, en Mercado del Arte, en Sotheby's Institute, fui incubando estas dos grandes pasiones en forma de una organización llamada ArtPath, que ha sido la que me ha permitido divulgar todas estas metodologías de meditación contemplativa pues en todos estos últimos 10 años prácticamente, ¿no? Pero claro, previamente eso te iba a decir, es que lo ha hecho muy rápido, ha dicho, no, pues ha pasado de aquí, luego hicimos ArtPath, pero hay un primer contacto con todo esto, con un centro en Nueva York, un centro budista, con un Ujú. maestro que es el que, quiero decir, que tú lo has contado muy rápido y dices, viene un señor de Zaragoza, viene un señor de Zaragoza que ha estudiado Bellas Artes y que tiene un mundo muy abierto en la cultura y es verdad, una familia con una mente muy abierta que le ha introducido en el mundo de la cultura, a pesar de que no tienen nada que ver, o sea, nos pasa que tenemos un pasado común en lo sanitario Es verdad, aquí y es entonces verdad. tu primer contacto con la meditación, tu primer contacto es ese, ¿no? Al final es en Nueva York, es decir, es un mundo diferente y una forma de conocerme y de vivir la vida también. Claro, fíjate, yo te estaba contando más la pata del arte, pero luego está la pata de la meditación, ¿no? Sí que al final, pues también he sido una persona siempre muy dada a la reflexión, que al final la meditación es reflexión, mirar desde diferentes puntos de vista las cosas, una verdad. Y la verdad es que
toda esa curiosidad por la meditación, pues fíjate, había en mi familia personas que meditaban, incluso la figura de un misionero jesuita en Japón. Y a mí esa figura siempre me dio como mucha curiosidad, ¿no? Aparte que soy un apasionado de toda la cultura oriental, pero Japón siempre me llamó mucho la atención. Y el caso es que yo, mientras estaba en Nueva York, estudiando el máster, Nueva York, como sabéis, es una ciudad que está absolutamente llena de estímulos, de ruido, de caos, de todo, es ¿no? la gran capital bueno, mundial, es una auténtica locura, ¿no? Y yo llegó un momento que dije, yo necesito parar, necesito desconectar. Yo venía practicando meditación por mi cuenta, de una manera más autodidacta, si lo quieres decir así, desde hace ya muchos años, pero ahí fue cuando dije, tengo un templo budista zen a 7 manzanas, me voy a apuntar. Y ahí fue donde, de la mano de Samu Sunim, que es el venerable fundador de los templos budistas zen en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, aprendí lo que es la práctica del zazen, que no es otra cosa que sentarse a meditar, ¿no? Dentro de la meditación zen hay 2 escuelas, la Rinzai y la Soto, que no quiero entrar en gran detalle porque esto ya es un poco ya más técnico, ¿no? Pero al final es sentarte y simplemente pues relajarte y esperar a que ocurran cosas, ¿no? A que tengas un momento de paz contigo mismo y de ordenación, ¿no? Porque al final ese caos en el que yo estaba sumergido, y todos estamos sumergidos, ¿no? En ese caos, y la meditación lo que nos proporciona son herramientas para poder reencontrarnos con nosotros mismos en esos momentos de gran ira o gran furia o enfado o de malestar, poder reencauzarlo, ¿no? Claro, el libro tiene varias innovaciones, pero yo creo que en lo que vamos ahora está la primera innovación. El punto de vista del que habla Ignacio es en ese caos que estamos sumidos todos, caos en general, hay como un ruido constante en el que estamos, en el que no podemos parar, pero claro, hablabas de no hay nada más impactante para nuestro cerebro y más aún el cerebro que tenemos ahora que está entrenado exactamente para las imágenes. Uh-huh. Es decir, no hay nada que más impacte de una imagen y también vivimos en un mundo, yo vengo del audiovisual, en el que la imagen lo es todo y nos entrenan permanentemente a la imagen rápida. Y entonces es el camino que eliges tú, ¿no? La meditación contemplativa, que es la siguiente, voy parte por parte porque yo creo que es importante entenderlo, es la siguiente innovación en el método que luego desarrollas. Claro, la gran innovación al final que defiendo, porque el método recoge métodos de meditación de todo tipo, de las grandes escuelas de meditación, ¿no? Y al final el recorrido que hace es de una manera que proporciona herramientas para que cada persona pueda encontrar su manera de meditar. Y sí que hay una distinción importante, ¿no? Porque, de hecho, Samu Sunim lo comentaba siempre, que hay dos maneras de meditar, ¿no? La meditación concentrativa y la meditación contemplativa. Entonces, la meditación concentrativa es la que casi todo el mundo en esta sala ha oído hablar, ¿no? Está más relacionada con el mindfulness, con el concentrarnos en nosotros mismos, en nuestra respiración, en el entrecejo, en el cuerpo, las personas que hacen yoga, que es una actividad maravillosa, ¿no? Pero, en cambio, la meditación contemplativa no es centrípeta, como acabo de explicar, sino centrífuga, es decir, va hacia el exterior, va hacia los estímulos estéticos. Y precisamente a través de la estética podemos obtener una ordenación o sentirnos mejor. Y eso es un poco lo que defiendo en el libro y sí que creo, como dice Adriana, que en una sociedad tan visual como la que vivimos actualmente, pues sí que tiene mucho sentido que las personas encuentren orden a través de lo visual. Más aún cuando hoy en día ya sabemos que todas las personas prácticamente, o muy buena parte, al final del día, cuando están cansadas, lo que hacen es ponerse la tele o ponerse YouTube o ponerse a los más jóvenes a hacer scroll en TikTok. Pero al final, si os fijáis, hay un patrón que es de observación de imágenes. Entonces, y a través de esa observación de imágenes, la gente consigue desconectar de sus preocupaciones personales, familiares, profesionales. Entonces, sí que creo que todas estas escuelas de meditación, que son las que yo ahora actualizo de alguna manera o traigo de nuevo porque siempre han estado allí, y les doy una visibilidad para un lector contemporáneo del año 2025
que a través de lo visual va a encontrar una manera de meditar que sea, pues espero que mucho más agradable y placentera que otras experiencias que igual no hayan funcionado tan bien. De hecho, tú en la introducción un poco de por qué este método hablas de una experiencia personal, de cosas que te pasaban en los museos, de decir, ¿por qué ante un determinado cuadro o ante una determinada corriente sí que soy capaz de abstraerme? ¿Por qué quiero estar aquí más tiempo? ¿Por qué me ayuda a concentrarme? Y sin embargo, probablemente puede haber pinturas que sean maravillosas, pero que no generen este efecto. Esto es así, ¿no? Aparte de, tú decías el scroll, yo no sé si el scroll y la meditación tienen mucho, pero sí esa experiencia en los museos que es muy diferente, el ver a la gente cómo se comporta en un museo. Sí, además que no solo los museos. Fíjate, yo al final la meditación contemplativa la llevo a todo tipo de terrenos, no solo al museo o a la obra de arte o al libro de arte que podemos poner con un atril y quedarnos frente a la imagen, pero también Que es lo escenarios. Recomendado, ¿eh? Luego lo hablaremos. A esto ya llegaremos. Pero también escenarios, ¿no? En una playa. Yo he hecho sesiones de meditación con grupos y las sigo realizando, tanto para empresas como para individuos. Y sí que es verdad que no es solo en un estudio de arquitectura o en una galería frente a obras de arte, sino también he hecho sesiones frente al mar, ¿no? En un escenario o viendo una puesta de sol, ¿no? Ahora que llega el verano, pues toda esta forma que hay de ver las puestas de sol en muchos casos, ¿no? Al final del día, que como estamos de vacaciones, pues no tenemos nada mejor que hacer que ver el sol, ¿no? Pero nos relaja y nos hace sentir bien y desde luego es algo que desde luego está ahí en nuestra naturaleza más interna, el disfrutar de lo visual, el salir de las pantallas, ¿no? Vamos a traer el libro porque es salir de las pantallas. Estábamos aquí hablando un poco de esos beneficios, por cierto, luego hablaremos de ellos, pero están más que probadísimos. Es decir, nosotros solo tenemos la previa del entorno sanitario, pero vamos, estudios hay muchísimos en ese entorno que hablan de los beneficios y lo que queremos es ahora entrar un poco en la dinámica de este libro, de este método, que al final es eso, es un método, porque Ignacio aclara muy bien que es un libro que te puedes leer a modo libro, si quieres, de principio a fin, pero que también es un libro para ir y volver y seguramente para tomarlo con pausa. Y el libro tiene muchísimos titulares, empezando por el propio método, pero anticipando uno que a los periodistas nos gusta mucho para el clickbait, que es la recomendación, decíamos, de Maya Montero, ¿no? Es que te ha perseguido en el previo, es decir, bueno, tengo a una señora cantante famosísima, una talentosa, diciendo que es maravilloso, que tiene que ver con una amistad, ¿no? Eso tiene que ver, y con que lo ha probado, supongo, que esas prescripciones al final son eso. Sí, o sea, desde luego yo estoy súper agradecido a Maya, que es amiga, y bueno, la prescripción la verdad es que pues eso le da un impulso extra al libro y estoy súper agradecido porque ella es pues una estrella, una persona generosísima, buenísima, y no tengo más que palabras de agradecimiento tanto a ella como también a Aurora Zubillaga, que ha sido la CEO de Sotheby's desde hace, bueno, un montonazo de años, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estoy abrumado, porque estoy recibiendo mensajes de mucho cariño, tanto de gente que conozco como gente que no conozco, incluso el mercado del arte, que yo con este proyecto llevo ya 10 años prácticamente, y ahora el libro me ha servido para mostrarlo, ¿no? Para todas esas ideas que yo tenía y que defendía, pues que lo puedan leer y que lo puedan ver de una forma más tangible, ¿no? Y me alegra mucho ver cómo galeristas o coleccionistas me dicen, es que me está encantando tu libro, me encanta tu propuesta y tu perspectiva pues es diferente y necesaria. O sea que desde ese sentido, pues muchas gracias absolutamente a todas las personas que están prescribiendo el libro y que también podéis ser vosotros, por supuesto. Claro. Y os animo a que, por supuesto, lo leáis, lo disfrutéis y luego ojalá lo podáis recomendar. Bueno, aquí decimos siempre, además compartamos en redes que al ciclo le viene bien que pase, pero Ignacio no se podrá quejar en su casa, que vamos, es la contraportada del Heraldo de fin de semana y ahí estaba también. O sea, que no digamos a los de fuera también aquí para que veas que se te quiere. He jugado en casa. Juegas en casa, Desde claro luego. que sí. Pero hablando de estos beneficios, yo los anticipaba antes, no son solo beneficios, o sea, quiero decir, tú los citas algunos beneficios en el inicio del libro. Yo creo que esto lo conocemos todos, no hace falta decir mucho, pero no se trata solo de un beneficio en la salud en general, se trata de un beneficio en la forma de, quiero decir, en la capacidad de concentración, en la capacidad de gestión, en muchas otras cosas, ¿no? Sí, bueno, o sea, que es que lo que estás comentando, que probablemente la audiencia tampoco hay que contarle demasiado,
la meditación es algo que se ha estado investigando especialmente en los últimos 10, 20, 30 años por las universidades punteras, por las tecnologías más avanzadas de sensores, de medir cómo reacciona el cerebro ante el efecto de la meditación, y al final todos esos efectos de calma, de prevención de la ansiedad, del estrés, de la depresión, están probados científicamente. Entonces yo ahí tampoco me quiero meter demasiado. Yo sí No, que porque se creo... meterán contigo en casa, ¿no? Bueno, y aparte, efectivamente, luego bueno, esa parte terapéutica que comentaba también Adriana, que la verdad es que en el propio libro tiene una entrada al principio que es un poco como si fuera el prospecto de un medicamento, ¿no? Pero bueno, la meditación es algo mucho más profundo y algo que cada persona tiene que integrar en su vida de una manera pues personal, ¿no? No es solo hago esto o me tomo esta píldora y automáticamente ya veo el nirvana y ya todo es estupendo, ¿no? Al final la meditación es una herramienta y la persona pues tiene que aprender a integrarla en su vida y a encontrar las herramientas que más se adecúen, ¿no? Y es un poco lo que pretende el libro, que no es un método rígido, sino que es una gran variedad, y espero que un viaje también apasionante a través de las ideas y de los cuadros que propongo. Bueno, vamos a explicar cómo funciona este método un poco. No queremos hacer spoiler, ¿verdad? Del todo. Es muy difícil hacer spoiler de esto porque habría que probarlo. Pero Ignacio sí que ha querido que fuéramos muy generosos a la hora de explicar cuál es el método para que luego cada uno lo aplique, porque no nos vamos a poner a hacer aquí meditación colectiva. Esto no lo podemos probar todavía. La meditación colectiva sería muy raro, Eso ¿verdad? para otra sesión. Eso es otra sesión. Pero sí que es verdad que es un método que es muy claro en el sentido de para empezar, hay 7 nociones iniciales que das, ¿no? O sea, explícanos un poco 7 nociones iniciales y luego los 7 bloques, que son 7 consejos de cómo hacer esto en cualquiera de los casos, y luego 7 bloques que son, el método Meditarte son 7 bloques muy curiosos, yo diría, porque son casi lo que nos rodea. Sí, bueno, yo he tenido una intención muy didáctica con el libro, ¿no? O sea, como os he explicado, al final este es el resultado de 10 años de trabajo y los 2 últimos 2, 3 años ha sido una depuración muy fuerte para estos conceptos tan sofisticados que os estamos tratando de transmitir, queden de una manera sencilla y agradable, ¿no? Y que cualquier persona, independientemente de que sepa de arte o sepa de meditación, sepa mucho o sepa poco, pueda encontrar la lectura como placentera y como agradable. Y al final creo que ha quedado un libro pues muy redondo, muy bello además. Planeta, que es la editorial, ha hecho un trabajo estupendo, extraordinario, por dentro y por fuera. Espera, y tenemos aquí a la gente de Planeta que viene siempre, o sea, quiero decir que es para darles también las gracias, porque es verdad que es una maravilla. No, es una pasada y además es un libro de crecimiento personal que es a todo color, con las imágenes y los detalles de los cuadros. Y en ese sentido yo no conozco ninguna editorial, casi te diría en todo el mundo, que haya hecho un trabajo similar. O sea, que es un libro que desde luego tiene un fuerte carácter innovador, como tuvo en su día la organización ARPAZ, porque me gusta mucho recordarlo, porque yo cuando lancé ARPAZ en 2017, ningún museo en sus departamentos de educación defendía la idea de contemplar con obras de arte ni las compartía en sus redes sociales. En el momento en que yo lanzo ARPAZ, la National Gallery y después muchísimos otros museos, Smithsonian, el Museo Van Gogh y muchos otros después, comienzan a colgar en sus canales de educación contenidos para meditar con las obras de sus colecciones. Entonces, bueno, no es que sea un punto que me quiera anotar, pero la verdad es que es un proyecto lo suficientemente, o sea, con el que me he encontrado suficientes obstáculos como para ahora decir, oye, estoy muy orgulloso de verdad que esto haya salido a la luz, porque la verdad es que ha sido un arduo trabajo de defensa y de divulgación de todo esto. ¿Cuáles son esos 7 bloques? Porque decíamos, bueno, hay 7 consejos al principio que no tienen que ver exactamente, que son más bien hazlo de una determinada manera, o siéntate, ponte un atril, busca un sitio que reúna las condiciones, pero luego hay, digamos, los 7 bloques en los que está un poco dividido el método, que tiene cada uno que ver con una obra de arte, en este caso. Me gustaría que nos contaras un poco, porque son bloques de elementos que si luego entramos uno a uno, en fin. Sí, bueno, es un viaje y está propuesto para que sea lo más entretenido, y casi me gusta el término, ya sé que sin anglicismo nos va a gustar a algunos, pero como de gamificación, ¿no? Como de hacerlo videojuego, como de si fueran 7 bloques
en progresivo nivel de dificultad, ¿no? Porque en el primer bloque encuentras las bases, en el segundo, bueno, la base que es la respiración, en el segundo bloque hablamos ya de la postura y progresivamente vas como avanzando, ¿no? Casi como si fuera un videojuego, ¿no? Oye, estas slides están súper bien además, ¿eh? O sea, que no las he hecho yo, la verdad. Entonces, son 7 bloques que realmente son 7 elementos, ¿no? Los 4 elementos del mundo antiguo, pues agua, tierra, fuego, aire, y luego otros ya más de procedencia oriental, ¿no? El metal, la madera y el vacío. Y bueno, cada bloque relaciona un elemento con una obra de arte y a su vez con una herramienta para la meditación o con un concepto de las grandes escuelas de meditación que a mí me parece interesante desarrollar o que creo que es importante para la persona que quiere aprender a meditar de manera contemplativa. Entonces, por poner un ejemplo, el primer, que creo que es lo que me pides, ¿no, Adriana? Bueno, bueno. El primer bloque. Encontramos agua, ¿no? El elemento agua, y encontramos una obra de Gustave Courbet que es Mar en calma. Es una obra que lo que conecta es el ritmo suave de las olas del mar con nuestra respiración. Y la respiración agitada que podemos tener en algunos momentos, cómo adecuarla a el ritmo que tendría en unas olas del mar en calma, ¿no? Y es muy curioso porque Gustave Courbet, que como muchos sabréis es el fundador del movimiento realista, al final en este periodo solía pintar paisajes marinos, pero mares turbulentos, tormentas, cielos oscuros. Bueno, aquí como veis hay nubes oscuras, pero bueno, el mar se ve perfectamente en calma, ¿no? Y de hecho así se titula. Y este es de los pocos, de las pocas marinas o de los pocos paisajes de Courbet que son un mar en calma. Entonces me pareció una metáfora muy bonita, ¿no? De decir, pues este mar en calma, vamos a tratar de seguirlo y estas olas están en calma, vamos a tratar de seguirlas, ¿no? Y ahí se produce, pues como os digo, ¿no? Al final el juego, iba a decir, el libro trenza de una manera poética, metafórica, todos estos conceptos de una manera que creo que queda muy agradable a la lectura y espero que disfrutable, ¿no? Claro, pero por ejemplo en el primero, yo lo que no sé cómo has llegado a esos de dónde surge la idea de reunir estos conceptos con estas emociones, porque en el primero, bueno, o con estos cuadros, porque en el primero, por ejemplo, al final la respiración también es sentir las emociones, es sentir cómo fluyes un poco, ¿no? No sé si cómo fluyen las olas, aquí ya me estoy metiendo probablemente en un jardín y no me vas a decir, no, no, porque es Todo está opinión. muy abierto a la interpretación, o sea, el libro al final es mi interpretación y lo que yo he creído que puede ser más cautivador, pero luego, desde luego, cada persona se lo va a llevar a su terreno. O sea Pero no es un que poco, quiero decir, yo te decía eso, en el mar es un poco, me da la sensación de que es el fluir, me da la sensación, es que claro, aquí tiene que leerlo cada uno y hacer el ejercicio que aquí algunos lo hemos intentado hacer. Pero por ejemplo te decía eso, el fluir de las olas, la interpretación, el sentirte dentro, es como meterte dentro de un cuadro en ese caso sí. y tener una sensación brutal. Claro, bueno, desde luego. Bueno, fíjate, todas estas experiencias inmersivas que hay ahora en museos de todo el mundo, eh, pues con Van Gogh, con Goya llegué a ver yo una en Madrid, fíjate. Y al final es como meterte dentro del cuadro, ¿no? Entonces, sí que creo que merece la pena en los cuadros que evidentemente nos llamen la atención. A cada persona le va a llamar más un tipo de arte, un tipo de escenario o un tipo de estética. Pero al final sí que merece la pena pues hacer ese pequeño esfuerzo, que es un esfuerzo, porque la meditación es rutina y a veces requiere pues ese pequeño pasito, ¿no? De decir, bueno, no voy a ver este cuadro en 5 segundos rápidamente, voy a estar un poquito más, ¿no? Voy a estar 3 minutos o 4, por ejemplo. Y del bloque agua, ¿por qué pasas a un bloque tierra tan diferente, ¿no? Ujú. Ese monte. Sí, mira, es un grabado japonés del artista Hokusai y es el monte Fuji, que es como sabéis, un monte muy importante para los japoneses, y esto pertenece a la serie de las 36 vistas del monte Fuji, que, bueno, la más famosa es la de la ola famosa Kanagawa, ¿no? Esta también es bastante conocida, es Fuji rojo, en un Y es el atardecer. bloque tierra.
es tierra. ¿Por qué es tierra? Aquí entran de nuevo las metáforas, la poesía, todo lo que hemos contado, ¿no? La postura es fundamental, ¿no? Los que practiquéis yoga o meditación, siempre lo primero que os han enseñado es la respiración y lo segundo la postura, o al revés, porque son como las dos bases, ¿no? Para poder calmarnos y para poder meditar. Y aquí lo que uno, fíjate, está ya más relacionado con un tipo de meditación que es mucho más familiar para todo el mundo, que es el mindfulness, ¿no? Es el, desde una postura enraizada, ya una vez que ya estás bien sentado o una vez que estás ya has echado el ancla, por así decirlo, lo que tienes que hacer es dejar pasar los pensamientos. Es decir, no recrearnos, no enfadarnos con ellos, sino simplemente pues como si te sentaras en el borde de una carretera y vieras a los coches pasar y dices, pues genial, yo veo al coche pero no voy a irme detrás suya, ¿no? Y al final esto es un poco ese juego, ¿no? Porque fíjate, yo la primera vez que vi este cuadro me dio como si las nubes se estuvieran moviendo y me lo he llevado a mi terreno. Y sí que creo que es un cuadro que ejemplifica muy bien esa solidez de la montaña. Lo explico mejor en el libro, ¿eh? Esa solidez progresivamente, y eso en el fondo es la meditación concentrativa, es eso. No la contemplativa, sino la concentrativa. Es decir, esa meditación que se enseña en la mayoría de gimnasios o en la mayoría de centros de yoga o de escuelas de meditación es este tipo de meditación que está muy relacionada con el Zen y que está muy relacionada con, como os comentaba, pues la escuela Soto, por ejemplo. Tú te sientas en Zazen a meditar frente a una pared en blanco y ahí te quedas tú solo con tus pensamientos y con la pared en blanco y a ver qué pasa, ¿no? Y eso, pues evidentemente puede ser violento, puede ser complicado al principio, pero pues todas las personas pueden entrar en estas dinámicas de meditación, y yo para eso sí que creo que es mucho más agradable hacerlo a través de una obra de arte que frente a una pared en blanco, que es mucho más intimidante, ¿no? Oye, quiero ir al tercer bloque, ya sé que esa no es la taza, ya sé que no es la taza, pero es que el tercer bloque, el de fuego, ni siquiera es una pintura. Espera, a ver, no se va a ver mucho, ¿no? Pero sí, Yo era por no sacar, porque como teníamos aquí a los señores de Planeta, digo, no voy a ponerme a hacer fotos del libro, que al final me van a decir que eres bueno, una no se ve díscola. mucho, pero es una taza de té completamente negra, con sus imperfecciones, y es una taza del periodo Momoyama japonés. Y con sus arrugas, Y que con sus a mí recién arruguitas. estrenado los 50 esto me ha encantado, lo de las imperfecciones y las arrugas, Bueno, tenerlas. Bueno, es un capítulo que es muy conveniente también para la sociedad en la que vivimos, yo creo, en mi opinión, ¿no? Porque al final el aceptar la imperfección nos va a permitir pues, sufrir menos, ¿no? Porque a veces, especialmente en un contexto tan orientado al perfeccionismo como el que vivimos hoy en día, ¿no? Incluso tenemos ahí a la vuelta de la esquina la inteligencia artificial haciendo unos retratos perfectos de cuerpos y rostros perfectos, y claro, cumples años y dices, bueno, y esto no va conmigo. Y es como, no, al revés. O sea, precisamente, y esto es algo que en Oriente sí que lo tienen mucho más interiorizado que en Occidente, ¿no? Que es la imperfección existe y que la perfección está absolutamente divina, que hemos heredado en parte de la antigua Grecia y de estos cánones de belleza, de matemática perfecta y de simétricas proporciones perfectas, pues son complicadas, son muy agradables de ver. Y desde luego yo sí que defiendo que la simetría, como veremos luego más adelante, o mejor dicho en el libro, sí que hay simetrías o proporciones que sí que nos pueden ser utilizadas como herramienta de contemplación, que solo hablamos ahora si quieres en el bloque 5, que no me quiero ir por las ramas. No, pero sí que animas eso, animas a pensar en los recovecos, en las arrugas, ese tipo de taza no es precisamente una vasija hecha totalmente lineal, es algo diferente, por eso es... Sí, porque se aprecia mucho, y esto yo además que he estado hace poco en Japón lo he visto de primera mano, porque cuando estuve en Kioto estuve viendo todas las galerías y todas las tiendas de antigüedades prácticamente de la ciudad, pero en plan a lo bestia, y porque me apasiona, ¿no? Y al final estas ceremonias se utilizan mucho estas ceremonias, estos objetos, estas tazas se utilizan mucho en la ceremonia del té. Y tienen unas cualidades, unas arrugas
unas formas de cocción que salen de una manera muy, muy especial en el horno y que eso se aprecia mucho. Y algunas tazas de estas alcanzan unas cifras astronómicas, pero absolutamente astronómicas. O sea, todo lo que es el mundo de la cerámica oriental, le animo a cualquiera que se meta un día en la página web de Sotheby's o de Christie's y que vea resultados de subastas anteriores y que vea las cifras que llegan a alcanzar, porque es otro tipo de estética, otro tipo de forma de valorar el arte, ¿no? No solo, al final, ya por terminar con este bloque, o sea, no solo la belleza de Occidente perfecta, simétrica de los griegos, sino una belleza más contemplativa, pues un paisaje o como ese grabado que hemos visto antes, ¿no? Simplemente ese placer que nos proporciona el ver un grabado o una pintura. Vamos al cuarto bloque porque decías, es verdad, que si no nos entretenemos y tenemos mucho de lo que hablar, pero hemos empezado por agua, hemos ido a tierra, fuego, el aire. El aire, que es una obra que ahí aparece solo un trocito, pero esta sí que, la taza de té, bueno, no la conocemos mucho, pero un Monet como este, yo creo que lo hemos visto todos, es de una serie muy conocida y es esa sensación diferente. Y además el que introduces una herramienta de meditación que normalmente se utiliza en otros entornos, ¿no? Es decir, el hacerte sentir ahí dentro, esa sensación dentro del aire. Háblanos del aire. A ver, el aire. He elegido una obra de Monet, que es un pintor impresionista que es muy agradable de ver y que todo el mundo conoce y a todo el mundo le gusta en el fondo, porque tiene... Bueno, es que no quiero meterme en un lado más histórico del arte, o sea que al final... Monet es una de las grandes figuras del arte universal y desde luego que es una figura que conviene mucho ver y conocer. Es de las que tenemos hasta en los libros de texto, sí, cuando vas al colegio, estas de las habituales. No, totalmente. O sea, bueno, todo lo que es el movimiento impresionista a mí me gusta mucho, porque además tiene esa herencia de Oriente, ¿no? Porque muchos de estos artistas impresionistas y luego sobre todo los impresionistas como Van Gogh, Toulouse-Lautrec tuvieron un interés muy fuerte por el grabado japonés y estas estampas japonesas de paisajes les interesaba mucho. De hecho, hay alguna obra de Van Gogh por ahí que es literalmente la propia estampa japonesa hecha a lienzo, ¿no? Y Monet es el pintor del momento presente, ¿no? Todos conocemos o muchos conocemos y el que no, pues lo conocerá cuando crea que es el momento de series, ¿no? De la Catedral de Chartres o, bueno, los nenúfares, por supuesto, pero hay series, por ejemplo, volviendo a la Catedral de Chartres, que están pintadas en diferentes momentos del día y entonces en función de si es de día o en atardecer es un día más lluvioso o con el ambiente más cálido como tenemos hoy aquí en Zaragoza, ¿no? Bueno, más cálido, ha sido optimista. Tan cálido, ¿no? Y al final son series, pero es el mismo motivo, ¿no? Entonces, para mí Monet, bueno, y para muchos historiadores del arte, es el pintor del momento presente. Y para aquellas personas que meditan, saben que el momento presente también es un concepto muy importante en meditación. ¿Por qué? Porque la meditación exige que estés en el aquí y en el ahora. Es decir, tú no puedes estar o tienes que tratar de evitar pensar en el pasado, en el futuro, porque si tú estás ahora, vas a estar saboreando más el momento, ¿no? Y eso es lo que hacía Monet. O sea, Monet lo que hacía era saborear ese momento, a ver qué paleta de color pongo, a ver cómo pongo la manchita aquí para hacerlo diferente del que pinté ayer, que era más de día o entraba la luz de otra manera o había una atmósfera diferente. Entonces, ese juego que hace Monet también en el fondo no es solo un juego, sino es un ejercicio de meditación desde mi punto de vista. Y allí sí que, bueno, trenzo algo que creo que es muy, muy importante en la meditación. Hombre, y además que quiero decir que parece en ese capítulo parecen herramientas como muy ligadas a la naturaleza, que tú las ligas con el arte, pero la sensación un poco es eso de, ¿no? De estar en medio de la naturaleza. Sí, o sea, realmente el libro también, cada una de las obras está vinculada a diferentes herramientas o técnicas, ¿no? Como por ejemplo el baño del bosque. El baño de bosque, efectivamente, que es lo que comenta Adriana, que es un ejercicio terapéutico
que está muy, bueno, no en boga, pero sí que se habla bastante últimamente, especialmente en América, pero en Europa también está llegando. E incluso el gobierno nipón, por ejemplo, lo tiene aprobado porque es algo que hace mucho bien, ¿no? Que no es otra cosa el baño de bosque al final que dar un paseo de una manera consciente, ¿no? Pues al final es algo que hemos hecho toda la vida. Dar un paseo y eso es absolutamente sanador, ¿no? O, por ejemplo, estoy en la oficina con mucho jaleo, con mucho, con mucho ruido mental y a veces es tan fácil como levantarse, darse una vuelta de 5 minutos o cambiar un poco de escenario o bajarme al parque 5 minutos si lo tengo y es que me van a bajar mucho las revoluciones y me voy a encontrar mejor, ¿no? Lo del baño de bosque, como defiendo, como explico en el libro y como está desarrollado en muchos otros sitios, al final, pues eso es una herramienta terapéutica que permite dar ese paseo. Y el propio paisaje de Monet, pues es lo mismo, es un paisaje también para que el propio lector pueda darse un paseo por ahí también. Y para disfrutar un día como hoy, como decía Ignacio, caluroso, ese viento de Moret nos podría venir bien. Por cierto, un día nos tenemos que mirar la relación que tenemos los zaragozanos con Japón, ¿eh? Hay muchas Sí, bueno, vinculaciones. Estaba pensando en Federico Torralba, en el Museo de sí, Origami, en todas las... bueno, el Museo Origami es estupendo, para que no lo conozca es una maravilla. Estuve el otro día otra vez y es una pasada. Otra vez. Y, no, y la verdad es que hay colecciones, hay coleccionistas de arte oriental en Aragón. Por eso O sea, que tenemos... a mí me ha sorprendido mucho en los últimos años el gran nivel de exposiciones que está habiendo y que ha habido. O Pues hay sea, que que me celebrarlo. parece estupendo. Y hay que Podemos- investigar el gen raro ese que... Sí, sí. Bueno, a ver, podemos convertir Zaragoza capital del arte oriental y sería maravilloso. Hombre, por Ignacio no será, ¿eh? Si alguien tiene una propuesta ahí, ¿verdad? Oye, vamos al quinto bloque. El metal. Ujú. Bueno, que este yo creo que nos lo sabemos también. Esto incluso los que no somos expertos en arte, aquí nos lo sabemos también. Porque no, me he ido directamente, claro. No, Del es que los metal. hemos metido aquí todos. Vale, pero el metal, tú hablas de un mandala. No Eso tenemos es. la imagen aquí, Voy pero a la imagen enseñar del allá. mandala... No se ve apenas, pero bueno, no sé si todo el mundo sabe lo que es un mandala. Todos sabemos que es un mandala, ¿no? No tan Es- maravilloso como el que aparece en el libro, porque la mayoría hemos practicado con mandalas mucho más básicos, a veces en casa, al final nos dicen, haz mandalas, relájate, bueno, que también que funciona y básicamente es de lo que estás hablando, aunque Claro. en un nivel superior, Uy, ¿no? va. Es un sistema, bueno, de figuras geométricas en realidad, con una simetría y unas proporciones muy concretas que se utilizan sobre todo en el budismo tibetano para obtener una mayor concentración, ¿no? O sea, al final la estética del mandala te permite conectar con el centro del mandala y también se dice que contigo mismo, ¿no? Al final tiene unos mecanismos que a través de la observación, y yo por supuesto en el libro pues comento un poco y doy pistas para poder entrar en ello, y al final pues sí que quise escoger un mandala, aunque por supuesto no hay, vamos, en la pintura occidental también tenemos composiciones simétricas que evidentemente, o iconografía religiosa, que tienen esas simetrías precisamente también pues para elevarnos, ¿no? Ahí te referías antes a la simetría, ¿no? Que decías, hombre, aunque la imperfección es importante, también es importante la simetría. A la hora de llegar a un nivel de concentración, esa simetría funciona, esa simetría tiene un efecto en la mente. El caos también tiene un efecto al final cuando la ves en una obra de arte. Son todo cosas diferentes y es lo que buscas en ese momento, la simetría. Eso es. Bueno, este capítulo trata sobre el metal. El metal es una estructura. Entonces, nuevamente, siempre hay un juego en cada bloque, ¿no? Aquí el juego es, el mandala es la estructura que me sostiene para cuando yo pues, me descentro, ¿no? Porque al final la meditación también tiene ese punto de... O sea, por ejemplo, si tú haces una meditación sobre un punto, ¿no? Que es una de las miles de variantes que hay, pero por ejemplo, con una figura geométrica o con un punto de color, y el juego es concentrarte en ese punto y cuando te estás distrayendo, vuelves al punto. Y ese es el ejercicio, es como ir al gimnasio en realidad, ¿no? Entonces, el mandala se puede utilizar de esta manera
y la estructura que todos necesitamos es precisamente bueno, tener una estructura que al final es tener unos rituales, tener algo que no nos haga descuidarnos, ¿no? Que pues tener unas rutinas de mañana, que no nos devore la rigidez, porque también si dices, no, es que hoy no he meditado, qué desastre, ¿no? Que a mí eso me ha pasado hace muchísimos años, porque la meditación es un proceso interior en el que se va avanzando, ¿no? Pero me enfadaba, ¿no? Digo, hoy no he podido meditar. Y es como, bueno, pues no pasa nada, la vida sigue. Pero es verdad, con todo, al final, ser demasiado autoexigente, entonces tener estas Claro, pero no estructuras que dices tú. no enfadarme con hoy no he meditado, es no enfadarme con hoy no he podido hacer la compra, hoy no, pues no pasa nada, pues la imperfección, ¿no? Al final todo se va hilando y todo se va conectando, ¿no? Por eso decía Ignacio, cada vez la exigencia mayor. Sexto bloque, la madera. Y aquí es donde sí que decía yo y hacía referencia a esa obra de arte que todo el mundo sabe que es Van Gogh, directamente, que la reconocemos y que tiene que ver con ese, tú hablas ahí la madera, por cierto, en cada bloque además, de una manera muy bonita porque siempre introduce algo del artista en cuestión, siempre introduce una frase, en este caso la cita previa también es de Van Gogh, o sea, que te permite un poco también ese sistema meterte en el universo, ¿no? De entenderlo mejor, vivirlo mejor o meterte mejor en el cuadro. Sí, me gusta dar un poquito de contexto, más que nada, pues para dar referencias, ¿no? Porque si no, todo este tema del arte y la meditación y en concreto el arte que yo presento, pues puede tener una tendencia a lo abstracto, ¿no? Y siempre es bueno pues decir, pues oye, esta pintura es bueno, en este caso de Van Gogh, ¿no? Es del periodo posimpresionista. Y bueno, pues doy una pequeña pincelada, pero no es un libro de arte, es un libro de crecimiento personal, entonces es una pequeña pincelada simplemente bueno, para dar un poquito de apoyo, pero al final rápidamente pasamos a la meditación y a otros conceptos y a otras formas de abordar el cuadro que son más interesantes porque para eso ya tenemos pues las cartelas de los museos que están hechas en muchos casos por historiadores del arte, ¿no? Y al final yo no me quiero meter tanto en esa narrativa o en esa historia del arte o contexto por el cual se ha producido la obra, sino que a mí lo que me interesa es la cualidad estética y cómo nos lo podemos llevar a nuestro terreno para interiorizarlo y estar mejor, ¿no? Sí, pero ahí sí que decía, yo lo que decía sobre todo es esas frases previas que me parecen muy inspiradoras también. Hay dos cosas que siguen siendo eternamente ciertas y que en mi opinión se complementan entre sí. No apagues tu inspiración ni el poder de tu imaginación, no te conviertas en un esclavo del modelo, y la otra, toma un modelo y estúdialo, porque de lo contrario tu inspiración no se podrá materializar. Me parecen frases maravillosas, que es otra manera de conocer a Van Gogh, autor de... Es una cita de Van Gogh y es una cita muy curiosa, en una de sus cartas. O sea, que luego también estaba ahí buscando a ver cada cita. O sea, que es un trabajo de orfebrería prácticamente el que he hecho todos estos años en el libro porque cada cita está, espero, bastante relacionada con los conceptos que trato de explicar, ¿no? Y este capítulo de la madera que comentas, que precisamente trata de la creatividad, bueno, de un poco después de habernos contenido con el mandala, pues vamos ahora a hacer lo contrario, ¿no? A expandirnos, a explotar nuestro potencial creativo que todos tenemos en nuestro interior y ver qué pasa, ¿no? Y al final eso Van Gogh, pues evidentemente cuando alguien piensa en un artista creativo, pues te viene a la cabeza Van Gogh o Picasso o genios de este calibre, ¿no? Y ya una vez hemos explotado, llega el séptimo bloque, que es el vacío. A mí me impresiona porque dices, el vacío es algo que es una maravilla, igual es la felicidad completa, dices tú, pero también es el miedo más absoluto. Y aquí vas a un Agnes Martín que no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver con todo lo anterior, es una obra absolutamente diferente. Lo está buscando Ignacio porque dice, lo tenía que haber puesto Olivero si no lo ha puesto aquí. Hay que comprarte No, el en libro, absoluto. pero que es una referencia al final. Hay también una opción, que es irse a Nueva York. No se ve prácticamente, pero ahí está la gracia, por eso es el vacío, ¿no? Es una obra minimalista, expresionista, abstracta, aunque difícilmente encasillable, ¿eh? Porque Agnes Martin es una artista muy, muy particular y muy vinculada con la meditación. Y es una paleta de color con tonos pastel, pero casi blancos, ¿no? Al final todo queda muy neutro, ¿no?
Y bueno, Hasta en el título, que es sin sí, título número sin 5. O título sea, también, hasta en el título, ¿qué es efectivamente. eso? Bueno, pero eso ya es una elección de la propia artista Muy porque suya. efectivamente, al final los artistas también ahí tienen sus guiños y sus cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, no quiero contar el final del libro. Es broma porque al final es un libro que es un manual y que se puede releer las veces que haga falta, ¿eh? O sea que no tiene una lectura secuencial de principio a fin que evidentemente recomiendo al principio, pero luego, desde luego que se puede volver a leer y releer y esa es la intención, ¿no? Un manual al que poder acudir. Oye, es maravilloso, Ignacio, el manual, porque además una vez lo ves y lo ves en todo su... Quiero decir, la otra es... podríamos hacer spoiler porque yo creo que lo bonito de este libro es experimentarlo. Podríamos hacer spoiler de parte del recorrido porque lo bonito es vivirlo. Pero a mí me gustaría saber por qué elegiste estas obras y no otras. O decías tú, igual este es un método Ujú. que una vez aprendido cada uno puede hacer suyo. Igual es un método en el que uno no elige un Agnes Martin, sino que Ujú. elige un, no sé, 100%. cualquier otra cosa. Efectivamente, o sea, yo he elegido estos 7, como si fuera yo un comisario de museo, esta es mi selección, esta es mi exposición, yo me he montado mi exposición con estas 7 obras. Y estas 7 obras son las que a mí mejor me sirven para explicaros los conceptos de meditación que yo quiero explicar y que yo creo que son los más positivos para alguien que vive en el año 2025 y que van a ser más beneficiosos. Pero, dicho esto, cada persona tiene que encontrar su motivo y no tiene ni siquiera que ser un museo. Creo que lo he dicho antes, pero lo repito. Puede ser un paisaje que a mí me evoca paz y estoy admirando ese paisaje durante 10 minutos y me quedo absorto y es maravilloso también. O sea que incluso gente que pueda ser religiosa, hay iconografía religiosa de absolutamente todas las religiones. Cada uno que elija aquello que más conecte consigo mismo, ¿no? Y no es nada nuevo ni revolucionario lo que estoy contando, porque esto es algo tan antiguo como el arte, ¿no? Que al final esto, el gran legado que es el arte universal, está a disposición de todos con las inquietudes que han tenido actualmente, las que tendremos en el futuro, el arte contemporáneo y todas las inquietudes que han tenido todos los que han venido antes de nosotros a este planeta y está allí a disposición de todo el mundo para que quien quiera lo revise y lo pueda hacer suyo o interiorizar hasta el límite que cada uno considere pues más oportuno o beneficioso. Claro, yo estaba pensando en responsables del Museo Goya que tenemos por aquí, estaba pensando en Enrique Lafuente, que es comisario de exposiciones de moda, y que igual a él le sirven las texturas o los de historia de la moda o los patrones, no lo sé. Me está mirando Enrique, pero bueno, probablemente es otra forma. La taza, las imperfecciones de la taza pueden ser un tipo de tela o pueden ser Bueno, un patrón perfectamente. ¿Qué? una influencia absoluta, si me permites interrumpirte, o sea, todo lo que es la estética oriental ha tenido un boom absoluto bueno, ¿qué les voy a contar a los espectadores, ¿no? Al final, el impacto es tremendo, ¿no? En temas de diseño, de minimalismo, en los bares y en los restaurantes actuales a los que vamos, al final beben mucho de todo esto, ¿no? Absolutamente. Y además, como hemos dicho antes que hemos estudiado el ADN, ¿qué feedback tienes para acabar? Ahora vamos a abrir preguntas, ¿eh? Lo digo para que todo el mundo vaya pensando y vamos a pasar micrófonos. O sea, ¿qué feedback tienes al final de la gente que ha utilizado este método? Más allá del mío, que ya le dije a Ignacio, yo estaba probando el otro día, te juro que no me salía una cosa y probé y la capacidad de concentración, de verdad, y no han sido estos días, ha sido una semana, si lograra hacerle caso y meditar un poquito más, Con pero lo me que me has sirvió hasta para contado. sacar un dato del cerebro que no encontraba. Pero ¿qué feedback has tenido? Porque es un libro muy de que te escriban, que te digan, que te... Estoy recibiendo un feedback muy bueno, estoy muy contento. El libro está superando todas las expectativas a todos los niveles. O sea que no puedo estar más contento porque además que los mensajes que recibo son sinceros. Es de gente que me escribe, bueno, por ejemplo, una persona que trabaja mucho en el mundo de la moda y de la comunicación que estaba atravesando pues unas malas semanas y que mi libro pues que le ha dado ahí un poco de confort, ¿no? Y digo, joder, pues me alegro un montón, o sea, mucho ánimo, porque luego evidentemente tienes que enfrentarte a los problemas que te va poniendo el día a día, pero bueno, si te he ayudado un poquito, pues, o el libro te ha atrapado, pues estupendo. Y luego también, sobre todo, pues todo lo que es el mercado del arte, estoy recibiendo mucho cariño por parte de galeristas, de coleccionistas, bueno,
que les ha sorprendido mucho el libro para bien y me lo están diciendo y la verdad es que me alegro mucho porque yo esto lo llevo defendiendo 10 años y no siempre he recibido esa atención, ¿no? O ese decirme, oye, qué interesante esto que comentas, ¿no? Y al final, pues me alegra mucho que al final ahora esté todo el mundo, pues, descubriéndolo y yo muy feliz de compartir todo esto en lo que llevo trabajando con tanto cariño tantos años. No, los felices somos nosotros, que podemos, de verdad, se lo decimos a Fundación Ibercaja y lo decíamos antes, tener estos ciclos para no estar desconectados de estos talentos aragoneses y saber lo que hacen por ahí más allá del libro. Ignacio, yo sé que hoy hemos venido a hablar del libro, esto es muy Paco Umbral, pero hay mucho más en la trayectoria de Ignacio Mateos y hoy lo agradecemos. Vamos a ir con preguntas porque yo sé que estaban los de Librería París fuera con los libros vendiendo, me imagino que hay gente que tendrá el libro que querrá decirle algo a Ignacio, entonces, pues quien levante la mano, yo voy dando indicaciones por aquí. ¿Y quién quiere hacer alguna pregunta sobre... A ver, Enrique Lafuente. Claro, hemos hecho una referencia aquí, ya nos hemos puesto a hablar de moda y ahora ya hemos establecido una primera... Claro que sí, rompiendo el hielo, eso siempre está bien. Y luego vamos levantando manos porque lo haremos rapidito para poder... A ver, me imagino que igual has tenido alguna conexión con los que han tratado más la terapia con el arte, la arteterapia o la cromoterapia. Que aquí hubo una artista de los años 80 que era Chus Torrens, que en sus últimos años se dedicó mucho a la arteterapia y ella ya falleció, pero conectaba mucho con con toda la gente que tenía problemas mentales, incluso fue a psiquiátricos a dar charlas. ¿Has tenido algún contacto con los clásicos terapeutas del arte que ya desde los años 70 y 80 se han dedicado un poco a tratar de sanar la mente a través del arte? Sí, la verdad es que, como comentas, la arteterapia es una disciplina, iba a decir, pero realmente se estudia ya en las universidades la arteterapia, incluso en España. Y al final tiene unas posibilidades impresionantes, ¿no? Ya no solo, fíjate, a nivel de practicar, ¿no? De utilizar esa plasticidad que tiene la pintura para sentirse mejor, que como comentas, ¿no? Se utiliza he podido, respondiendo a tu pregunta, he podido verlo en hospitales, con niños también, para desarrollar la creatividad. También con gente con problemas, ¿no? De salud mental. Y al final sí que es un mundo que permanece hasta cierto punto inexplorado, pero sí que se está integrando mucho a todos los niveles, incluso El tema de las adicciones también. Sí. Bueno, es que, fíjate, la arteterapia realmente, o al menos fíjate, yo entiendo el arte como terapia desde dos puntos de vista. Yo, además, que he estudiado Bellas Artes, ¿no? Al final eso también es pringarse con pintura, ¿no? Y tener ese momento frente, yo no sé si alguno o alguna de vosotras pinta, pero ese momento frente al cuadro, ¿no? Aquí yo creo que en las primeras filas sí, porque hay gente que te dice así. Sí, no vamos a hacer que levante las manos, ¿no? Pero hace seguro falta que lo hay hacemos, gente que... si mandas. Seguro que hay mucha gente que pinta y las personas que tienen esa suerte de poder conectar con la maravillosa actividad de pintar, que yo la he tenido porque Bellas Artes, fueron 5 años, que siempre lo digo, que fueron 5 años de carrera absolutamente maravillosos. Y sí que entras en ese estado mental en el que la desconexión es absolutamente placentera, ¿no? Y eso, para gente que está enferma, el poder desconectar de tu enfermedad, de lo que sea que te esté afectando, es desde luego pues terapéutico, ¿no? Y eso es la arteterapia. Yo lo que propongo no es tanto llevármelo al terreno de la arteterapia hablando en un sentido estricto, sino no practicar el manchurroneo con arte, sino la observación, ¿no? Pero en el libro, como digo, es una recopilación de herramientas y de sugerencias de todo tipo. Y desde luego sí que hago un par de guiños a decir, observa la pintura e incluso pinta, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces,
desde luego es una invitación también a practicar cualquier tipo de actividad artística. Y no solo plástica, sino también, por ejemplo, en uno de los bloques se explora el haiku, que es la poesía japonesa tan breve, que es así, como herramienta para la simplificación, ¿no? Y escribir es otra actividad terapéutica también, que a mí, por ejemplo, yo como escritor también, es una herramienta que a mí me ayuda mucho a poner me ha ayudado mucho escribir este libro también a poner en orden muchas ideas que tenía pues más dispersas, ¿no? Entonces, cualquier actividad creativa, bueno, si es que yo creo que todos, aunque sea haciendo manualidades o sea bailando o cualquier actividad creativa es, desde luego, absolutamente beneficiosa y que desde luego es algo que no debemos de perder ni de olvidar, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces entramos en esa vorágine de pantallas y nos cuesta salir, ¿no? Y el volver al mundo real táctil y visual nos puede ayudar mucho. Sí, como en el día a día, ¿verdad? Que hay muchos que dibujamos sin ser artistas, pero que nos gusta y que hasta lo haces cuando tienes que pensar y dibujas en un papel. Yo creo que es una actividad común. Pues vamos a pasar a hacer lo que hacemos siempre, ¿verdad? Que es permitir que el autor firme, hoy con más cariño todavía, porque es en casa, Encantado. porque es con Planeta, los que adoramos en esta casa, porque es con Fundación Ibercaja y cerrando este ciclo Haz que pase. Y además, de verdad, dándole unas gracias, las gracias tremendas a Ignacio Mateos, porque yo estaba escuchándole sonriendo y yo creo que si sonrío yo, hemos sonreído todos aquí en la sala, porque hemos aprendido muchísimo y porque tenemos muchas ganas de seguirte en este método y sobre todo, como decíamos antes, de seguir viéndote por aquí conectado con proyectos que tengan que ver con el arte y con esta visión tan disruptiva al final de las cosas. Sin más, solo pedir, ¿quieres decir algo más o pido un aplauso para ti? Porque me pongo a pedir aplausos y aquí... No, Pero ¿quieres decir bueno, algo más? Yo te dejo. agradecer mucho a todos los que habéis venido y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, también gracias por vuestro apoyo también y ojalá que el libro pueda ser un éxito, que haya muchas ediciones y bueno, para los que son más modernos también me pueden seguir en Instagram y en redes sociales, o sea que bueno, que muchas gracias otra vez a todos y a todas.